¿Cómo están? Muy buenos días con todos los participantes. En 10 minutos vamos a dar inicio a lo que sería la segunda clase en este diplomado, ¿no? Entonces, y ya quiero que estén listos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la tarea enviada, ¿no? Cada uno me va a mencionar un autor que para ustedes les haya parecido más relevante y me va a mencionar, ¿no?, el análisis que hicieron acerca de la teoría que ese autor aportó para el desarrollo de las ciencias criminológicas. Para así poder continuar con lo que sería el tema de hoy, que es la construcción del criterio clínico criminológico. Hablaremos un poco acerca de la historia de la clínica criminológica y acerca de las pericias médico-legales que se dieron en los años 1932 y 1938, respectivamente, ¿no? Entonces, bienvenidos todos a esta que sería la segunda clase en el desarrollo normal del contenido del Diplomado Internacional en Criminología, agradeciendo, ¿no?, de parte de toda la directiva que conforma Escuela Legal Ecuador. Empezaremos la clase en 9 minutos.
Listo, muy buenos días con todos. Damos inicio a la clase el día de hoy, martes 13 de octubre del 2020, ¿no? Siendo ya las 9:10 de la mañana. Vamos a proceder, ¿no? Con la retroalimentación. Entonces voy a ir nombrando a la persona que yo nombre. Se presenta, me va a indicar, ¿no? A su parecer cuál fue el autor que le llamó más la atención y me va a mencionar, ¿no?, el análisis que hizo acerca de la teoría que este autor aportó en el desarrollo de la criminología. ¿Cómo está? Muy buenos días con la señorita Patricia Naranjo. Buenos días. Señorita Patricia, ¿nos ayuda, por favor, para hacer la retroalimentación de manera breve y poder continuar con el tema de hoy día? Recordándole, ¿no? Que listo, entonces continuemos. Hay un inconveniente con el audio. Muy buenos días, con el señor Bradley. ¿Nos ayuda, por favor? ¿Cuál fue, a su parecer, el autor que le llamó más la atención y el análisis de la teoría que este autor ha aportado? Eh, bueno, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, muy buenos días, hombre. Listo. Listo, buenos días. Me gustaría hablar de Emily Durkheim, ¿ya? Que fue, la teoría es de 1980, si no me equivoco. No, 1890 o 97. ¿Ya? Que ella hablaba de lo que era la anomía, la teoría de la anomía, de la cual es una teoría que la anomía, para comprender, es un estado de desorganización social o aislamiento de un individuo como consecuencia de lo que serían las normas sociales. O sea, una persona aislada, ¿ya? Ahora sí, dejando eso claro, ahora sí empezar a hablar lo que es la teoría en sí, según lo que lo planteó Durkheim, el cual era ella sacó un libro sobre lo que era el suicidio, ¿ya? El cual explicaba la anomía como un fenómeno tan personal, el cual se encontraba determinado por fuerzas de naturaleza social, como eran las crisis económicas que ocurrían en las épocas, o el incremento de un bienestar eh, social sería, ¿ya? ¿Ya? Y explicar, el elemento explicativo que ella tenía era los cambios sociales y el incremento de las tasas de suicidio como surgimiento de una sociedad anómica, ¿ya? Que introducida produciría una sensación de lo que es la ausencia de reglas sociales y morales para la organización del comportamiento personal, mismo que llevaría a lo que es un suicidio sí, anómico. Y como cabe hacer mención, la fecha del suicidio era todavía considerado un hecho delictivo en esa época de los países de Europa, porque Correcto. era medido por un sistema de valores individuales deteriorado, por lo que las conclusiones de Durkheim sufrieron una especie de metamorfosis en la manera de entender los problemas sociales. Correcto, ¿no? Entonces vemos cómo por factores socioeconómicos Así es. en esos tiempos las personas optaban eh, por, por no tener, ¿no?, la satisfacción, ¿no?, en tantos cierto estatus quo o de vida, ¿no? Los hacía que las personas tomaran cierto accionar en el cual en ese entonces no estaba tipificado lo que es el suicidio como un delito.
Entonces, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor Mario Fuentes. Por favor, si nos ayuda, ¿cómo está? Buenos días. Estamos haciendo la retroalimentación. Entonces, para usted, el autor que más le llama la atención y un análisis, ¿no? Acerca de la teoría que este autor ha aportado en las ciencias criminológicas. Doctor, disculpe que le interrumpa. El audio, por favor. Muchísimas Ahí gracias. sí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Discúlpeme. Buenos días. Supongo que estamos hablando de la escuela clásica. Estamos haciendo un retroanálisis. Es el autor de las tres escuelas que más le haya llamado la atención y un análisis acerca de la teoría. Ya. Bueno, Lombroso creo que es uno de los referentes en cuanto al estudio de la criminalidad, ¿no? En su época, obviamente. Hoy ya esa teoría ha quedado descartada. Y la última es la de Carrera. Entonces es la que está más contemporánea a nuestra época y es la que ahora ha sido el referente de esta escuela clásica opositiva. Entonces creo que esos dos autores, los dos tratadistas, son de los más reconocidos, a mi entender. Obviamente hay muchísimos tratadistas de prestigio, pero los dos me parece que son los que han hecho una referencia en nuestro estudio penal, en el estudio criminológico, por sus teorías propias de aquella época en el uno, y porque sí han hecho una referencia en cuanto al aporte a la criminalidad. Muchísimas gracias, doctor, por la intervención. Continuando, muy buenos días con la señora Nancy. ¿Cómo está? Muy buenos días. El audio, sí. Ahí me escucha, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos Mucho días. gusto. Mucho gusto. Por fin lo logro escuchar después de tanta lucha. Así veo, de igual manera. ¿Cómo Corriendo. Sí, así estamos, ¿no? Bueno, continuemos, ¿no? Por favor, para usted. Bueno, para mí ¿cómo es que se llama? El señor Lombroso tiene la mayor aceptación en mi criterio en el área médica y genética, porque si nos montamos a la enfermedad, a lo que es el enfermo, entonces tiene razón, porque es algo orgánico del organismo que sucede para que le entre ese acto de criminalidad y de violencia. Y ahí tiene sus categorías. Entonces, para mí, él tiene mucha acertación en esa área investigativa, esa área forense, esa área médica, esa área que tiene una exactitud matemática para decir, bueno, en este momento surgió esto orgánico en el organismo y si nació con problemas cerebrales de genética, esta es la razón. Entonces, ese es el mayor sentido de la verdad que veo yo ahí, la enfermedad del hombre. Y lo otro es la condición de la necesidad humana. Entonces ahí tenemos a Enrico Ferri que dice, bueno, hay que ver también el comportamiento humano, la formación del niño, la formación social y la situación política y social que da el medio al ser humano. Eso también es importante porque eso determina si hay el sentido de necesidad y hay la violencia, está condicionado, así no tenga enfermedad. Entonces son dos contrapuntos muy interesantes, pero el más certero para mí es el señor Lombroso. En exactitud médica y matemática que da en un área genética se pueden estos rasgos formar o darse tal criterio o tal violencia en el hogar, en la calle o en tal sitio. Entonces tener la precaución que corresponde. Correcto. Y de igual manera se podrían, ¿no? Dar los respectivos correctivos, ¿no? Que actualmente no se le da Claro, se la puede ayudar, importancia. se puede ayudar. Exactamente. Para poder reinsertar de manera correcta a este individuo nuevamente a la sociedad, ¿no? Bueno, usualmente yo lo que tengo entendido son fármacos que les dan para controlar el sistema orgánico de las vísceras y del mal funcionamiento del páncreas,
que crea esas reacciones, porque quizás en algún momento él puede estar pensando bien, pero el sistema orgánico o la bilis, el colesterol, el triglicérido, le crea una función diferente y distorsionada, y quizás entre el impulso a la incoherencia de la situación, ¿no? Entonces son cosas médicas, más que todo, de área genética, que solamente el bien informado puede entenderlo. En tal caso, sí se puede hacer los preventivos, como una buena formación, como una buena motivación al dormir, al levantarse y las 24 horas, aparte del fármaco, para que eso tengan una alimentación sana y conduzcan de la manera de la conducta de una manera más racional, no tan anormal, tan violenta, ¿no? Entonces, en eso sí pueden ser preventivos desde la casa, desde la escuela y en lo que es las normas pues habituales de la moral que tiene que haber, ¿no? Correcto, En todo tipo de sociedad. correcto. Muchísimas gracias, estimada. ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita María Camposano. Buenos días. No, no se logra escuchar muy bien. No. No, bueno, esperemos que se pueda solucionar el problema. Muy buenos días con el señor. ¿Sí? Ahora se escucha. Sí, listo, listo. Muy bien. A mí me llamó la atención la teoría de Ferri que está dentro del positivismo, porque, bueno, me gusta la percepción que él tiene acerca del criminal. Y a Ferri justamente tuvo como un contrapunto con Lombroso, porque si bien sabemos que Lombroso estimaba que había características antropométricas que determinaban si una persona podía o no podía ser criminal. Y tenemos que tener en cuenta que ahí influía muchísimo en la época que, por ejemplo, él consideraba, bueno, creo que había como cierto sesgo racial, porque hay características físicas que son propias de ciertas razas. Bueno, ya. Dentro de la concepción que tuvo Ferri acerca del criminal, señala que hay una serie de factores que rodean el ambiente y presionan a los sujetos a ser criminales. Bueno, ahí creo que influye mucho la sociología, ¿ya? Y ve al delincuente que no es un tipo abstracto y presenta variedades que pueden clasificarse. Y bueno, dice que hay que distinguir entre el delincuente habitual y el delincuente ocasional, ¿ya? Y eso me llamó muchísimo la atención. Correcto, muchísimas gracias. Buenos días con el señor César Salazar. Buenos días, don César. Buenos días con todos, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo está? Correcto, fuerte y claro. Muy buenos días, gracias, señor tutor. Bueno, para no alargar esto, es lo que más me llamó la atención, bueno, estaríamos hablando de lo que es la escuela de Chicago. Habla que alrededor de 1982, pues, uno de los autores, denominado Rockefeller, pues él habla en un punto importante sobre un estudio que ellos hacen en Chicago con un grupo de menores. Dentro de esos estudios, pues ellos analizan que todas estas personas son inmigrantes. Entonces me llama mucho la atención esta teoría por la razón de que en nuestro país conocemos que tenemos una gran cantidad de personas que salieron a otros países en busca de mejores días, pero que según Rockefeller señala en algunas partes, pues que en un inicio, cuando los inmigrantes se asientan en otros países, pues llegan a zonas que son muy humildes. Esto es por la situación de los costos que debe cubrir la persona hasta
hasta integrarse en diferentes sociedades en otros países. Entonces dice que esto da lugar pues de primer momento a que, todas las personas que llegan pues realizan actividades al libre albedrío. Esto quiere decir que pues ellos presionados por el nivel económico o también por, bueno, que ellos habitan pues en esta sociedad donde demanda de muchos costos, en lugares de hacinamiento, bueno, ellos poco a poco van conformando un entorno de competencia, de competitividad, relacionado con el tema económico, que es muy duro, como quien dice, integrarse a un tipo de sociedad diferente. Y que esto pues hace que se desarrolle una, una cierta facilidad de tratar de insertarse pues ya en actos criminales o en delincuencia normal o común para poder sustentar o solventar este tipo de cosas. Eso, bueno, eso es lo que me llamó la atención como acotación a todos lo que han expuesto los compañeros, pues que ya han mencionado las diferentes teorías anteriores. Correcto, muchísimas gracias, César. Continuemos. Muy buenos días con el señor Luis Ronquillo. Buenos días, don Luis. Aló, sí, muy buenos días con todos. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, uno de los autores que a mí me parece que ha impactado mucho fue Ferri también, ya que también él indica pues un cambio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal. Y eso indica que es un poco más eficaz en cuanto a los que existen remedios sociales y jurídicos, o sea que prácticamente al delincuente hay que tratarlo ahí es donde ya comienza sus postulados prácticamente de esta escuela positiva en cuanto a que va la pena, en vez de la pena ya va por la sanción y que la sanción va de acuerdo a su peligrosidad del criminal también. Entonces, como ya les pusieron algunos de los compañeros también, pues pienso que esta escuela positiva pues la que también ha ayudado bastante hasta la actualidad. Quizás se silenció. Correcto. Muchas gracias. Mil disculpas por un inconveniente que tuve con el audio y el video. A ver, continuemos. Señorita Mónica Muyo. Buenas. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, el señor Byron. Sí, buenos días. ¿Cómo Byron está? Cuero, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ayúdenos, por favor. El autor que más le llamó la atención y un análisis de la teoría que este autor ha aportado. Claro que sí, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros y compañeras. Creo que sumándome a lo que decía la doctora,
el que más me llama la atención, la verdad, es Ferry desde el ámbito social, obviamente. Porque da el paso para comenzar los estudios criminales ya desde otro ámbito, quitando lo que dice Lombroso, obviamente, que aunque Lombroso también no está de completo descartado para mí, porque al final yo creo que Lombroso es la base para los nuevos estudios en cuanto a tomar en cuenta las perspectivas psicológicas y psiquiátricas de cada criminal, porque vamos a seguir igual intentando tratar, creo que dentro de los estudios criminales, a las personas con problemas psiquiátricos de una manera distinta a los criminales sociales. Pero sumándome a lo que decían los compañeros, el que más me llamó la atención fue Ferry, por lo que él da las bases para ya los estudios criminales actuales, desde los ámbitos sociales y biológicos también. Nada. Correcto, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces vemos que todos estos estudios dan origen así a las diversas teorías e hipótesis de trabajo como conclusiones, tales como las teorías biológicas, antropológicas, sociales, psiquiátricas, psicológicas, jurídico-legales, entre otras, en forma individual y separadas, tanto una de otra. En la actualidad, se afirma que el delito y el delincuente no es un producto de causas o elementos en forma independiente, no, sino que se crea como producto de la sumatoria de diversos factores que inciden y desarrollan a una personalidad potencialmente proclive a las conductas desviadas y o a la comisión de aquellas conductas calificadas como delitos. Tales se tratan de las teorías biopsicosociales. Largo lo que se desarrollan a lo largo del estudio, ¿no? De cómo largo de desarrollar y no objeto de estudio en esta oportunidad. Sin embargo, vamos a introducirnos, ¿no? A lo que sería la construcción del criterio clínico criminológico. Vemos aquí autores como Kirsch Úrsula, que han aportado, ¿no? A lo que es la práctica profesional en psicología. Vemos lo que es el relevamiento de los registros formales que documentan las prácticas psicológicas y psiquiátricas en Argentina alrededor de los años 1990 y 1957, lo que permite reconocer los criterios psicológicos en uso. Uno de los lugares donde se encuentran dichos criterios es donde se produce el cruce del discurso psiquiátrico con el discurso criminológico. Ese estudio propone considerar algunos de los argumentos que construyen la genealogía conceptual en clínica criminológica para destacar la matriz generadora de los textos fundadores. En este caso, la impronta de una nueva concepción en historia de clínica criminológica y en las pericias médico-legales publicadas en 1938. Se trata de la presentación de una práctica de registro y documentación en la que la tradicional historia clínica se transforma en una historia que suelda la criminología con la clínica e impone la pregunta acerca de los indicios de subjetividad en los cambios conceptuales del discurso psiquiátrico. Vemos cómo la criminología clínica parte del estudio individual clínico del delincuente. La palabra clínica deriva de cline, lo cual significa lecho del paciente, es decir, observación del hombre enfermo o de la persona enferma. En este caso, no, o en el contexto que tratamos, vemos cómo el individuo es un enfermo social, ¿no? Un ser asocial o antisocial. La criminología clínica considera al delito como una conducta anormal, patológica,
El paso al acto que implica la violencia lo exterioriza una personalidad conflictiva con una determinada problemática de violencia. Si el delito es una conducta anormal, patológicamente que expresa una persona en un momento determinado de su vida y en circunstancias especiales, esta conducta patológica solamente la puede realizar una personalidad enferma. Por tanto, para la criminología clínica, el delincuente es un enfermo social. El delincuente es una personalidad la cual ha transgredido las normas sociales y culturales agrediendo a otra persona. En esta personalidad enferma vemos que debe ser asistida, rehabilitada, para así no reincidir en sus comportamientos delictivos. La pena, ¿no?, lo que se consideraría como el reproche social, el cual se le impone al delincuente por el daño que ha ocasionado, representa para la corriente clínica el tratamiento y la rehabilitación o la recuperación social del individuo. La criminología clínica considera en sus fundamentos teóricos y prácticos el conocimiento de la personalidad del delincuente, intentando explicar el delito en relación a la problemática de la personalidad. La criminología clínica presenta también como objeto o como objetivo el decir de Jean Pinatel, el cual dice que el estudio del paso al acto, ¿de qué manera? ¿Por qué una persona pasa la línea y comete un hecho delictivo? Y otros individuos en similares circunstancias se detienen y controlan esos impulsos, lo que implica la consideración de las diferencias entre delincuentes y no delincuentes. Milutinovic puntualiza que la criminología clínica, cada delincuente es un caso singular que es estudiado en la óptica clínica y en base a la experiencia clínica. Por lo tanto, la corriente clínica pretende aclarar en el estudio del delincuente y mediante una gestión interdisciplinaria el estado clínico biopsicosocial del individuo o delincuente, su grado de peligrosidad social relacionado a su personalidad. Vemos cómo para la criminología clínica la personalidad es una unidad y una expresión de diferentes rasgos individuales que se encuentran en la acción del hecho delictivo. Esta utiliza una metodología clínica para la comprensión del delincuente a los fines del conocimiento de la criminología